Buenas tardes, profesor, doctor Rubén Frías, su servidora Nelva Lisbeth Cataño Almendral, mis compañeros César Isaac Santamaría y Juan Carlos Rivas. Le expondremos el día de hoy sobre el principio del derecho procesal. Principios. La palabra principio viene a significar la base, fundamento, origen, razón fundamental sobre el cual se procede discurriendo en cualquier materia. Los principios procesales son postulados que constituyen directivas generales y poseen un rango específico para todo el sistema de instituciones procesales y expresan los rangos esenciales del derecho procesal de determinado país. Los principios generales del derecho procesal: principio de bilateralidad, principio de cosa juzgada, principio de congruencia, principio de oralidad y escritura, principio de lealtad procesal, principios de preclusión. Tenemos el principio dispositivo o inquisitivo. El principio de bilateralidad o contradicción. Al existir dos partes en un proceso o ambas, se le debe dar la oportunidad de expresar su verdad ante el juez. Hechos. No es obligación exponer la verdad, lo importante es que las partes tengan la oportunidad de participar. En un proceso debe haber consentimiento, manifestación u opiniones. Principio de cosa juzgada. Se le ha definido como la autoridad o eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permiten modificarla. Es un título legal irrevocable en un principio inmutable. La sentencia ejecutoriada que en un proceso contencioso decide la pretensión tiene la fuerza de cosa juzgada. Excepciones: incidente de previo y especial pronunciamiento, recursos de revisión. El principio de congruencia: elementos para la correcta argumentación, hechos, pruebas y derecho. La sentencia debe ser acorde consigo misma y con el proceso en sí, tal como quedó formulado a través de los diversos actos y procedimientos tales como escrito de demanda y contestación, pruebas, alegatos e incidentes. La congruencia encierra dos aspectos: internos, que la sentencia sea congruente consigo misma; externos, que sea congruente con lo expuesto por las partes. Principio de oralidad y escritura. Existen dos, especialmente en los debates, los alegatos y el momento de práctica de pruebas. No existe un sistema totalmente oral o totalmente escrito. El principio de oralidad se orienta más en países de habla inglesa y el escrito en los países de habla hispana. Principio de probidad y lealtad procesal. Se exige a las partes que se comporten con probidad y lealtad procesal a lo largo de todo el proceso, so pena de sufrir multas e inclusive de perder el mismo proceso. Desde que se dejó concebir el proceso como un duelo privado con su finalidad pública de establecer la vigencia de la ley, se comenzó a reclamar de los litigantes como una conducta adecuada para ese fin y exigir al mismo juzgador mayores facultades para imponer el juego limpio. Predomina la honradez y se pretende evitar la trampa. Principio de preclusión. Busca crear una situación de orden y seguridad en el proceso, de manera tal que éste tenga un orden lógico y una continuidad que asegure una vez se cumplan determinadas etapas, no se vuelva atrás a realizar nuevamente las mismas etapas. A las partes se les da la oportunidad de actuar en un determinado momento y de no hacerlo, el proceso no se detiene. Tal que éste tenga un orden lógico y una continuidad que asegure una vez se cumplan determinadas etapas, no se vuelva atrás a realizar nuevamente las mismas etapas.
A las partes se les da la oportunidad de actuar en un determinado momento y de no hacerlo, el proceso no se detiene. No, ni continúa y luego vuelve al principio, sino que continúa hasta el fin. Esto es la mayoría de las veces, hasta la cosa juzgada, que es decir, de mucho la máxima preclusión. Proceso dispositivo y proceso inquisitivo. En el tipo procesal dispositivo predomina exclusivamente el señorío de la voluntad de las partes, quienes no solamente fijan y determinan el objeto litigioso y adoptan el material de conocimiento, sino que también tienen el poder de impedir que el juez exceda los límites fijados a la controversia para la voluntad de las mismas. El proceso inquisitivo traslada el dominio de las actividades procesales al magistrado, que no solamente dirige e impulsa el proceso, sino también promueve su iniciación y realiza los actos de investigación tendientes a la asunción del material del conocimiento. Gracias. Muy buenos días. En esta ocasión estaré hablando un poco sobre los temas tratados en la materia de derecho procesal, algunos temas concernientes a todo lo que implica la licenciatura en Derecho. Primero que todo tenemos la independencia judicial, que es el principio en que la judicatura y la fiscalía deben ser inmunes a la injerencia de poderes políticos o extrapolíticos. ¿Qué no quiere decir esto? Que la imparcialidad o independencia judicial debe existir para cumplir una misión de defensa de legalidad o concreción y privación de derechos. Aquí los implicados en el proceso deben ser imparciales e independientemente para lograr cumplir el principio de legalidad competente. Tenemos la imparcialidad de los funcionarios públicos o judiciales. Esta tiene fundamentos en el derecho, ya que los judiciales deben ser tratados por igual y no deben ser discriminados por el desarrollo de la función jurisdiccional. Esto quiere decir específicamente con los jueces, que ellos deben ser tratados ante todo igualmente y no discriminados. Ellos deben y tienen que ser personas imparciales, es decir, personas neutras, no pertenecen a ninguna de las partes, no están vinculadas con ninguna de las partes ante todo para llevar a cabo un proceso o juicio. Tenemos el principio de valoración de prueba. Este significa que el juez debe apreciar las pretensiones durante el juicio, seguir las reglas del criterio racional, es decir, las reglas de lógica, el principio de no contradicción, así como el principio de experiencia. También se le puede definir como una operación intelectual realizada por un juez, destinada a establecer eficacia en las pruebas actuadas. Debe evaluar y valorar las pruebas presentadas, ya sean hechos o afirmaciones o alegados por las partes y hayan sido corroboradamente pertinentes. Tenemos el principio de economía procesal o economía procesal. Aquí este principio inspira cualquier proceso y obliga a tratar de evitar las actuaciones innecesariamente, que ayuda a que el proceso sea inspirado y trata de evitar las actuaciones debidamente innecesarias, normalmente ya sean por ser reiteradas, practicadas. El principio de mediación es una regla llamada inmediación. Indica la exigencia que el juzgador se halle permanentemente y personalmente en contacto directo con los hechos, las pruebas y con los sujetos que actúan en el proceso, sin que exista algún tipo de intermediario entre ellos. Es decir, en mediación él se encuentra en contacto directo con las pruebas, los hechos y con los sujetos que están participando en dicho proceso. Pero no debe existir ninguna persona intermediaria, sino ellos deben estar en contacto directo con todo aquello presentado. El principio de publicidad
es muy importante, ya que aquí se utilizan diversos procedimientos o diversas formas para llevar a cabo las situaciones. Pueden ser fijación de anuncios, teneduría de registros, datos personales, cualquier tipo de cosa. Podemos participar aquí, al fin de garantizar seguridad de transacciones y justicia por la igualdad de todo ante una situación dada, una situación X dada, ya sea cualquier tipo de situaciones, contratos, prestaciones, algún tipo de interacción entre personas, todo eso está aquí. La autoridad del juez. El juez es el principal, es la persona que resuelve la controversia, decide el destino de un imputado, toma en cuenta las evidencias y toma en cuenta aquellas pruebas presentadas dentro del juicio y ante todo busca mediante las leyes llegar a lo correcto, administrando siempre la justicia, llevándose a cabo por lo que indica la Constitución, Código Civil y todo aquello. La eficacia procesal. Este es un formato que en respuesta tribunalicia cuenta con un rango de derecho humano y es constituido o construido entre abogados, empleados, funcionarios y magistrados. Se dice que es un formato de respuesta que brindará soluciones y útiles a los conflictos que se llevan en nuestros estados. Ella brindará las soluciones adecuadas, pertinentes para que no ocurra ningún tipo de conflicto entre ellos. Y el principio de legalidad como último, consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. En forma general, abarca todo. Implica que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley. Esto es muy importante porque la ley es la que nos abarcará todo. Se dice que es un formato de respuesta que brindará soluciones y útiles a los conflictos que se llevan en nuestros estados. Ella brindará las soluciones adecuadas, pertinentes para que no ocurra ningún tipo de conflicto entre ellos. Y el principio de legalidad como último, consiste en dar prevalencia a la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. En forma general, abarca todo. Implica que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley. Esto es muy importante porque la ley es la que nos abarcará todo. Se indica que en la ley pueden hacer lo que está permitido. Solo se podrá hacer lo que está permitido y no lo que está prohibido por las leyes. Aquí nos basaremos sobre todo en las leyes. Si algo está permitido se podrá hacer, si no está permitido no se podrá hacer, porque las leyes son las que mandan en la Constitución, el Código Judicial, el Código Civil, entre otros libros importantes y muy sagrados que tiene la República de Panamá para llevar a cabo esas diversas situaciones, esos diversos procesos y todo aquello que requiera de una ente importante en esto. Así que principalmente es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con el resumen de los puntos tratados a lo largo de la clase de Derecho Procesal 1, seguimos con adquisición procesal. Cuando las partes presentan una prueba ante el juez o en medio de un juicio, estas pruebas no solamente le benefician a esta parte que lo presentan, sino a todas las partes, ya que se le puede sacar provecho a esa prueba presentada. Seguimos con concentración procesal. Concentración procesal examina toda causa en un periodo único de tiempo que se desarrolla en una audiencia o en varias audiencias muy próximas, de manera que los actos se aproximan en el tiempo y así se sucede ininterrumpidamente. Libertad de las formas. Es el principio de libertad de la forma el que dicta que las partes de un negocio jurídico pueden escoger la forma en que deseen la celebración de su contrato. Ahora, debido proceso. Para mí, debido proceso es sinónimo de justicia, ya que es
donde el Estado se ve obligado a respetar los derechos de usted y yo como personas y así tener un resultado justo y equitativo dentro de un proceso. Impulso procesal es aquella actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, haciendo avanzar a fin de que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden jurídico. Verdad procesal. La verdad procesal es la que surge en el proceso, es lo que se quiere llegar dentro del proceso. Utilizando todos estos alegatos, todas estas pruebas, es el fin de cada proceso. Impugnación, formalización de un recurso contra una resolución administrativa o judicial o de una demanda frente a determinada actuación de un sujeto público o privado. Doble instancia. La doble instancia es una garantía indispensable en el Estado del Derecho, importante en todas las ramas, pero especialmente en la materia penal, porque consiste en la posibilidad de acudir ante un juez, normalmente el superior jerárquico del que ha resuelto, para que revise la sentencia condenatoria o desfavorable a la persona que lleve el proceso. Ahora, ¿qué entendemos por humanizar el proceso? Cuando se habla de humanizar el proceso, debe tenerse cuidado de no confundir las diversas acepciones que en la libertad jurídica se ligan a este término. En realidad es posible distinguir con claridad tres significados diversos de esta palabra. 1. Respetar la dignidad del proceso. Actualizar el proceso para adecuarlo a la vida moderna. Acercar el proceso al ser humano. Ahora, el principio de protección de intereses colectivos de un grupo del proceso. Los derechos colectivos son derechos de solidaridad. Y con esto termino el pequeño resumen de los puntos tratados en la materia de derecho procesal. Muchas gracias.